esta oportunidad para poder dar algunas ideas sobre el delito de negociación compatible. Pero antes de ingresar al análisis dogmático del delito de negociación incompatible, es necesario, en primer lugar, dar algunas ideas sobre los delitos contra la administración pública, en la medida que el delito de negociación incompatible forma parte de los delitos de corrupción de funcionarios. Se encuentran en el título 18, capítulo 2, sección 4 del Código Penal, parte especial. Y dentro de los delitos de corrupción de funcionarios, donde está el cohecho pasivo propio, el cohecho pasivo impropio, el cohecho pasivo específico de magistrados, de auxiliares, el cohecho activo genérico, cohecho activo específico, tenemos allí la negociación incompatible, el tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Pues de todos estos tipos penales, vamos a concentrarnos específicamente en el delito de negociación incompatible, que se encuentra tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Ahora, entonces, dado que se encuentra dentro de los delitos contra la administración pública, es importante dar una definición que sea operativa sobre la administración pública. Y esta puede definirse según la Real Academia Española como el servicio público que cumple el Estado por medio de sus funcionarios o servidores públicos, pues para lograr el bienestar común. En buena cuenta, entonces, la administración pública es toda actividad cumplida o realizada por los funcionarios o servidores públicos que están encargados de poner en funcionamiento al Estado, siempre orientado al cumplimiento de sus fines y funciones, que además están sometidos a una jerarquía y niveles en todos sus órganos o entidades. Entonces, ya con esta definición, que es bastante práctica, digamos que es bastante operativa, podemos también reconocer cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública. Podríamos señalar que se trata de un bien jurídico genérico, que es el normal, correcto y transparente desenvolvimiento o desempeño de la administración pública orientada a lograr el bien común. Pero ese es el tipo delictivo, el bien jurídico genérico, pero por cada tipo delictivo contra la administración pública habrá que precisar cuál es el bien jurídico específico. Muy bien, ahora, en cuanto al sujeto activo, y siempre dentro de la generalidad de los delitos contra la administración pública, tenemos que se trata de un sujeto activo calificado, o sea, no se trata de un sujeto activo común, como lo es, por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, sino de un sujeto activo calificado en la medida que se exige una determinada condición del sujeto agente, que es la de tener la condición de funcionario o servidor público. Ahora, hay una sutil definición entre lo que es un funcionario y un servidor público. El primero, me refiero al funcionario público, pues tiene un poder de decisión y de representación. Por ejemplo, los congresistas, por ejemplo, los magistrados. Y el servidor público es el que realiza tareas de integración o facilitación. En buena cuenta tienen una relación de subordinación frente a los funcionarios públicos, los asesores, por ejemplo, de los congresistas, los trabajadores de confianza que trabajan con ellos. En el caso de los magistrados, los secretarios, los asistentes de causa, asistentes de audiencias, entre otros. Pero la definición de funcionario o servidor público es, o hay que tener en cuenta, no la definición prevista en la normatividad laboral.
en que podemos encontrar diversos regímenes laborales, como es el régimen laboral de la actividad privada, bajo los alcances del Decreto Legislativo 728, como también el régimen laboral público, bajo el Decreto Legislativo 276. Es decir, no se tiene que tener como parámetro para la definición de un funcionario servidor público la normatividad de carácter laboral, sino más bien se debe tener una definición amplia que lo señala el artículo 425 del Código Penal, que contiene una definición bastante amplia de quienes pueden ser calificados como funcionario servidor público independientemente del régimen laboral que se tiene con el Estado. Por ejemplo, claramente pues están de plano los que están dentro de la carrera administrativa, ¿no? Que son aquellos que están regulados por el Decreto Legislativo 276, así como también los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, y en general todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, pues mantiene un vínculo laboral o contractual, cualquiera sea la naturaleza. Por ejemplo, puede ser un CAS, ¿no? Un contrato de administración de servicios, puede ser un contrato indeterminado, puede ser un contrato a plazo fijo, temporal. Es decir, cualquiera sea régimen laboral, siempre que tenga ese vínculo laboral o contractual con una entidad u organismo del Estado, en la cual, por cierto, están incluidas también las empresas del Estado, o aquellas que tienen una sociedad de economía mixta. Luego, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado, los notarios, por ejemplo, están incluidos también dentro de este concepto amplio, y los demás indicados por la Constitución y la ley. Muy bien, entonces, cuando nos referimos a los delitos contra la administración pública, tenemos que tener que se trata de un sujeto activo calificado. Ahora, respecto a la autoría, en los delitos contra la administración pública, pues desde la doctrina se manejó dos teorías, ¿no? La teoría de la ruptura del título de imputación, que es propuesta por Jacobs, también denominada teoría del dominio del hecho, en la que bajo esta teoría, que es propia de los delitos comunes, por ejemplo, la teoría del dominio del hecho, habría una doble tipificación, pero en base a un solo hecho. O sea, habría un concurso de tipos penales. Quiere decir que un mismo hecho, si el sujeto agente del delito tiene la calidad de funcionario servidor público, a él se le podría atribuir un delito contra la administración pública, por ejemplo, el peculado o colusión. Pero el particular a quien ya le podemos denominar extraneus, porque es extraño a ese vínculo jurídico entre el sujeto agente y la administración pública o la entidad estatal, ese particular que participa también en el mismo hecho punible, no podría ser procesado por un delito contra la administración pública porque no tendría esa condición calificada de ser funcionario o servidor público. Por ello es que habría una ruptura del título de imputación porque al particular tendría que imputársele un delito equivalente en la que no se exija una condición especial del sujeto activo. Por ejemplo, el equivalente podría ser el hurto o apropiación ilícita.
De ahí que se denomine muy descriptivamente como la teoría de la ruptura del título de imputación, que es sostenida por Jacobs. Como esta teoría generaba en no pocas ocasiones impunidad respecto a los particulares que participaban dolosamente en la comisión del delito contra la administración pública, a veces impunidad porque no había un tipo equivalente, o impunidad también porque respondían con un menor disvalor de la consecuencia jurídica. Sin duda, pues la pena privativa de libertad por peculado o colusión es mucho más grave que por hurto o apropiación ilícita. Entonces, se desarrolla una teoría que tiende a superar, digamos, estos inconvenientes de la teoría de la ruptura del título de imputación. Y esta es desarrollada o defendida o sostenida por Roxin, que se le llama la teoría de la unidad del título de imputación, que se basa en la teoría de la infracción del deber. Entonces, bajo esta teoría, autor es quien tiene el deber especial impuesto por la ley y lo infringe. O sea, hay una relación especial con el objeto del delito que no le alcanza a los demás. Hasta ahí todo bien. Es decir, el funcionario servidor público infringe un deber proveniente de una relación funcional especial con la entidad estatal. Pero los particulares también que participan dolosamente de la comisión del delito, no podrían responder como autor sencillamente porque no tienen esa condición especial, pero sí responderían como cómplices, como cómplices. En otras palabras, los intraneus responden a título de autor, pero los particulares, que son los extraneos, responden a título de cómplices. Entonces, la complicidad es la forma de abarcar el comportamiento doloso de los particulares en un delito contra la administración pública. Además está a decir que la teoría pues, que resulta aplicable en nuestro país para responder en los delitos contra la administración pública, que duda cabe, es la teoría de la infracción del deber. Puede verse, por ejemplo, un desarrollo de doctrina jurisprudencial en el Acuerdo Plenario 2-2011, adoptado por la Corte Suprema de Justicia, y a partir de ahí una serie de ejecutorias en lo que ya viene a ser una jurisprudencia uniforme y reiterada. Bien. Ahora, también la prescripción en general en los delitos contra la administración pública ha tenido pues un giro importante a partir de la modificación del artículo 41 de la Constitución, modificado por la ley 30.650 de fecha 20 de agosto del año 2017, publicada en esa fecha. Entonces, allí la norma constitucional establece lo siguiente, ¿no? El plazo de prescripción de la acción penal se duplica, dice, en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. Incluso en el último párrafo del artículo 41 de la Constitución se señala que la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad. Con esta modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Estado, pues cambia, digamos, toda una
comprensión uniforme de lo que era la prescripción respecto a los delitos contra la administración pública, ¿no? Ello a partir del artículo 80 del Código Penal modificado por la Ley 3077, porque allí en ese artículo 80 se señala que en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este o cometidos por integrantes de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Ello entonces significaba que la dúplica solamente era posible aplicarla al intraneus, ¿sí? Al funcionario servidor público, pero en aquellos delitos contra la administración pública en que se afecte el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este. Es decir, no para todos los delitos contra la administración pública, sino, por ejemplo, para el delito de peculado, artículo 387 del Código Penal, y el delito de colusión agravada, el 384 del Código Penal, que ambos tipos delictivos sí afectan, pues, el patrimonio del Estado. Pero para todos los demás, entonces, no aplicaba la dúplica de la prescripción. De ello, por ejemplo, la Corte Suprema ha sido bastante clara en el acuerdo plenario, por ejemplo, 1-2010, reiterado en el acuerdo 2-2011. Sin embargo, toda esta, digamos, doctrina jurisprudencial que era pacífica, digamos, y bastante aceptable de una exclusión de los intraneus o de los extraneus, perdón, en la dúplica de la prescripción, pues ya no es de recibo, porque con la modificación del artículo 41 de la Constitución Política del Estado por ley 30.650, esto ocurrido el 20 o publicado el 20 de agosto del año 2017, pues ya todos los delitos contra la administración pública, independientemente que afecte o no el patrimonio del Estado, se trate o no de funcionarios públicos o particulares, en todos los casos habrá una dúplica del plazo de prescripción de la acción penal. Evidentemente, es parte, pues, de lo que se denomina, pues, el populismo penal, ¿no? Que agravando las penas, agravando las persecuciones, se considera que va a disminuir la criminalidad. Entonces, este es el punto de quiebre, digamos, en el año 2007, en ya abarcar la dúplica de la prescripción para todos los delitos, pues, contra la administración pública. Bien, entonces, ahora sí, con esta introducción, podemos ingresar ya a lo que es el delito de negociación incompatible. Tiene que ver con el delito que vamos a empezar a analizar, ¿ya? Ya. Maestra, ¿no se le escucha? ¿No se escucha el audio? Tendría que compartir y activando lo que es opción de audio. Puede dejar de compartir, nuevamente comparte, pero en la opción de antes de compartir sale para que es audio. Correcto. A ver, antes de compartir. More. Ajá. A ver, empezamos nuevamente. Que las congresistas Zenaida Uribe ¿Ahora? sí exigió al director Sí, la renovación del contrato con punto visual.
El Pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días en sus funciones a la congresista Zenaida Uribe, con 60 votos a favor, 21 en contra y 24 abstenciones. La parlamentaria nacionalista además estará sujeta al descuento de sus haberes por el tiempo que dure la sanción. Uribe no asistió a la sesión. Que mintió a la comisión sobre la razón de su visita al Colegio Alfonso Ugarte y que ha faltado a normas establecidas en reglamento y el Código de Ética, faltas éticas que se analizan en detalle en el informe. Esta semana el apanado le cayó con todo a la congresista Zenaida Uribe, debido a una sospechosa reunión entre ella y el director del Colegio Alfonso Ugarte, Lisandro Quispe. Y el apanado fue una buena ocasión para recordar un dato, aunque discreto, de la vida política de Zenaida Uribe. Ella fue elegida para integrar el Parlamento en el 2006 por haber sido hace muchos años una voleibolista bastante exitosa. Y desde el 2006 hasta ahora ha integrado como miembro titular ininterrumpidamente la Comisión de Educación del Congreso. Incluso un año, el 2008, la voleibolista Uribe fue presidenta de esa comisión. ¿Cuánto interés de Zenaida Uribe en esa comisión, no cree? Eso sería muy bonito y muy ejemplar si no fuera porque a la luz de los hechos parece que ese interés es más particular de lo que debería. Pero vayamos poco a poco. Resulta que desde 1995 el Colegio Alfonso Ugarte tenía un contrato que se renovaba automáticamente todos los años con la empresa Punto Visual por unos paneles publicitarios que estaban colocados en el colegio. Pero el año pasado, el director, según él en obediencia del Decreto Supremo 028-2007 Educación, decidió, en lugar de renovar el contrato con Punto Visual, convocar a un nuevo concurso con todas las empresas interesadas. Esto, obviamente, no le cayó bien a la empresa. Resulta también que el gerente general de esta empresa Punto Visual se llama Alberto de Azambuja Pasara y es, por decirlo menos, un súper amiguis de la congresista Zenaida Uribe. Y resulta entonces que durante los meses en que el director Lisandro Quispe discutía con la empresa Punto Visual por su decisión de no renovarle contrato, se apareció en su oficina la mismísima matadora. Y lo primero que me hace, me señala y me dice, ¿tú eres el director? Vino de frente a increparme, bueno, hay otro término, que quería que se renueve el contrato con Punto Visual. Si no se firma el contrato con Punto Visual, te acordarás de mí, como sea te saco del cargo. Eso fue lo que ella me dijo. Esas fueron sus palabras, te acordarás de mí, como sea te saco del cargo. Sí, esas fueron sus palabras. Esas fueron sus palabras de ella. Si bien esta es una versión de parte y Zenaida Uribe niega haber amenazado al director, las cartas que Punto Visual le envía a Lisandro Quispe en noviembre y diciembre del año pasado tienen un tono de amenaza bastante similar. Vamos a darles una miradita. Primero, Quispe le envía esta carta notarial a Punto Visual explicándole que convocará a un concurso para contratar por esos paneles y que por lo tanto no les renovará el contrato. Esta carta notarial fue enviada el 26 de noviembre después de la reunión con Uribe y en franca desobediencia a las supuestas amenazas de la matadora. Luego, Punto Visual contesta el 20 de diciembre y le dice que ellos contratan desde 1995 cuando la ubicación del colegio, en plena vía expresa de Paseo de la República en San Isidro, no tenía ningún valor comercial. Que eran momentos difíciles para la educación en el país, que ellos además contribuyeron con las fiestas de Navidad, las canastas navideñas y un sorteo de artefactos eléctricos para los profesores. Algo así como, mira cuánto hemos gastado en ustedes y que nuestro contrato con ustedes ni siquiera es un buen negocio para nosotros y ojo que te lo vas a perder. Pero Lisandro Quispe decidió no contestar esta carta. Y ellos manifiestan que ¿por qué nosotros no nos hemos comunicado? Yo pregunto, señorita, nosotros somos los administradores, nosotros tenemos que ir a la empresa o la empresa tiene que venir a nosotros. Y la vida siguió hasta el 26 de diciembre, cuando llega al colegio esta comunicación de parte de la UGEL en la que le dicen al director que él ya no era el director. No le dicen por qué. Y ese mismo día, Punto Visual le envía otra carta al director del colegio diciéndole que bla, la no renovación será tremendamente perjudicial para el colegio y más frases en ese sentido. Pero lo revelador es que le dicen que él se encuentra impedido de firmar ningún contrato. Es decir, ¿sabía Punto Visual de los intríngulis administrativos de la UGEL? Se enteró Punto Visual del cese del director el mismo día que el director.
¿Cómo así? Todo huele muy, pero muy raro. Lamentablemente, todo parece indicar que el amiguis de Zenaida Uribe anda muy bien informado y que el supuesto maleficio de la voleibolista se había cumplido. ¿Te acuerdas de mí? Como sea, te saco del cargo. Ahora, obviamente, Uribe ha dicho que esto no es más que un vil andamiaje. Yo no tengo nada que ver con la empresa Punto Visual. Ya, que ella no trabaje en Punto Visual es una cosa, pero que no tenga nada que ver, digamos que le creeríamos cada palabra, si no fuera porque 3 viajes fuera del Perú de la congresista voleibolista han coincidido con Alberto de Zambuja Pasara, el gerente general y dueño de Punto Visual. Según los registros migratorios de ambos, viajaron a Estados Unidos del 6 al 9 de febrero del 2014, ahorita nomás, y antes de eso se fueron a Panamá y a Costa Rica, del 22 al 25 de septiembre del 2011, y a Ecuador del 22 al 24 de julio del 2011. Y tal como la congresista Uribe advirtió, Lisandro Quispe fue retirado del cargo de director en diciembre del año pasado, al día siguiente de Navidad y mediante una resolución que no explica los motivos de esa decisión. Se desbarata el tema de que yo he sido corrupto, porque si yo hubiera sido corrupto acá dirían, se evidenció que el director... Y más que eso, ¿no le han dado a usted ninguna otra motivación por la que fuera cesado? Hasta la fecha no me ha llegado ningún pliego de cargos ni una apertura de proceso. Hasta la fecha. Muy bien. Si no se firma el contrato con Punto Visual, te acuerdas de mí, como sea te saco del cargo. Eso fue lo que ella me dijo. Nosotros nos acordaremos más bien que Zenaida Uribe es miembro titular desde el año 2006 de la Comisión de Educación del Congreso. Fue inclusive presidenta de esta comisión en el 2008 y la ha integrado religiosamente todos los años desde el 2006 hasta el 2013. Y esto no tiene nada de malo, excepto porque en este caso, a la luz de los hechos y las acusaciones negadas por ella, parece que hubiera un conflicto de intereses. Pero acuérdese, por ejemplo, estimado televidente, que durante la primera legislatura de este gobierno se armaron varias cuchimachangas por congresistas que integraron comisiones sobre las que tenían obvios conflictos de interés. Los ejemplos sobran. Eulogio Amado Romero, Francisco Cama y Néstor Valqui integraban la Comisión de Energía y Minas del Congreso siendo ellos mismos parte interesada. Richard Acuña y José Elías, dueños de universidades, estaban bien sentadotes en la Comisión de Educación del Parlamento, como si con ellos no fuera la cosa. Esther Capuñay en la Comisión de Transportes y Comunicaciones no dice "esta boca es mía" cuando se pone en cuestión qué intereses tiene en esa comisión al ser dueña junto a su familia de 64 radioemisoras. Y Zenaida Uribe ha pasado piola por años en la Comisión de Educación. Ha firmado el proyecto de ley 2205 sobre la evaluación y acreditación de colegios, cuando ella misma es dueña de un colegio. En el 2012 fundó el colegio Palmeras School, en el que forma parte del consejo directivo. Y en el 2013 firmó el dichoso proyecto de ley. ¿Y cómo así nadie en la Comisión de Educación se dio cuenta de que este podía ser un conflicto de intereses? Ahora, la voleibolista enfrenta 2 investigaciones. Una en la Comisión de Ética por faltar al inciso B del artículo 4 del Código de Ética, abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones. La Fiscalía de la Nación también ha iniciado indagaciones en este caso y tendrá un informe preliminar en 30 días. Y la Procuraduría Anticorrupción ya ha solicitado una investigación por 4 delitos concretos: contra la administración pública, aprovechamiento del cargo, negociación incompatible y asociación ilícita. Y anoche, en la hora nona, Gana Perú anuncia mediante un comunicado que Zenaida Uribe ha sido suspendida de la bancada nacionalista a pedido de la propia congresista hasta que culminen las investigaciones. Lo que yo les quiero decir es que yo no mezclo mi trabajo con mi vida privada y no hablo de mi vida privada. El problema, congresista, es que si aparecen indicios importantes de que usted mezcla su trabajo con su vida privada, tarde o temprano tendrá que explicar qué tanto influye la gente de su vida privada en su trabajo. Bien, entonces, acá What happened? tenemos el caso de la congresista Zenaida Uribe.
Concretamente, ¿qué se le imputa a la congresista Zenaida Uribe? Ella hizo una visita el 1 de octubre del año 2013 a la institución educativa Alfonso Ugarte, que queda en San Isidro, con la finalidad de presionar al director, que han visto ustedes en el documental. El director es Apolinar Quispe Vizcarra. ¿Para qué lo visitó? Para favorecer a la empresa Punto Visual S.A. con la renovación del contrato de alquiler para colocar los paneles publicitarios. Entonces, la congresista le dijo al director: si no renuevas el contrato con Punto Visual, te acordarás de mí, como sea te saco del cargo. Posteriormente a la denuncia efectuada por el director, efectivamente se cumple lo que había señalado la congresista y fue separado de su cargo sin mayor explicación. Bien, entonces, al final del video se señala que la Fiscalía ha iniciado una investigación por diversos delitos, y uno de esos delitos es el de negociación incompatible. Ahora, a partir de este caso, entonces, podemos empezar a desarrollar el delito de negociación incompatible. Este está previsto, está tipificado en el artículo 399, perdón, del Código Penal, artículo 399 del Código Penal. Señala: el funcionario servidor público, fíjense, seguimos la línea, que se trata de un delito calificado por el sujeto agente. El funcionario servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa en provecho propio de tercero por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Y luego ya viene la consecuencia jurídica, que es la pena. Entonces, en realidad, la pregunta que tendríamos que hacernos es: la congresista Zenaida Uribe, de acuerdo a los hechos descritos en el video que acabamos de observar, su conducta se subsume en el delito de negociación incompatible. Ojo que la Fiscalía inició una investigación por este delito contra ella. Entonces, a partir de este caso, empecemos a analizar la estructura típica del delito de negociación incompatible, y luego vamos a analizar diversos casos desarrollados por la Corte Suprema de Justicia. Déjenme recomendarles que una jurisprudencia muy importante, porque tiene la calidad de doctrina jurisprudencial, es la casación 841-2015- Casación 841-2015- Esta casación es de fecha 24 de mayo del 2016. 24 de mayo del 2016. Entonces, es relevante, es muy importante, porque se autocalifica, se autotitula como doctrina jurisprudencial. Hay que recordar que, de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la Corte Suprema de Justicia puede generar precedentes vinculantes que es de obligatorio cumplimiento por todos los jueces de la República. Para ello, se requiere que en la parte resolutiva, la Corte Suprema señale de manera expresa cuál es la ratio decidendi que resultaría vinculante. Y en este caso, sí ha cumplido la Corte Suprema con ese cometido y ha señalado que lo vinculantes son los fundamentos jurídicos 12 al 23 y 34 al 37. Entonces, de acuerdo al artículo 22, este es un precedente vinculante. No hay que confundir con los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios también generan doctrina judicial, pero bajo las reglas del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, también es obligatorio cumplimiento, por cierto, por parte de los
de los jueces, mas no tiene la entidad jurídica de una ejecutoria suprema. No genera un precedente vinculante, genera una doctrina judicial, los acuerdos plenarios, que si bien es cierto, debemos los jueces invocarlo por una cuestión de doctrina de autoridad. Me explico. Si el caso en que va a resolver un juez de primera o segunda instancia llegase en algún momento a través de una casación a la Corte Suprema, evidentemente la Sala Suprema va a seguir lo que ha desarrollado en el acuerdo plenario. O sea, es predecible que lo que ha sido motivo del acuerdo plenario, o sea, los criterios desarrollados en un acuerdo plenario, van a ser más adelante reproducidos al momento que se resuelva un caso en concreto. Entonces, por eso es importante, por lo predecible que podría resolver la Corte Suprema a futuro en un caso concreto, ¿sí? Porque la jurisprudencia solamente se predica de las resoluciones de los jueces que resuelven casos concretos. No se confunda jurisprudencia entonces con acuerdo plenario, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Por eso es que le he dado la base legal, primero, artículo 22, y el segundo, artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues bien, entonces, decía que esta casación 841-2015 contiene un desarrollo bastante importante sobre los aspectos típicos del delito de negociación incompatible. Y señala, por ejemplo, que el delito de negociación incompatible es un delito de infracción del deber. Evidentemente, ¿no? Estamos en el fundamento jurídico 28º, o sea, 28. ¿Es un delito de infracción del deber? Por supuesto que sí, porque el sujeto agente es calificado, se trata de un servidor o un funcionario público. Desde ya hay una vinculación especial con la administración pública, con la entidad a la cual representa. Por eso se señala que este delito implica el quebrantamiento de un deber especial normativizado. O sea, solo puede ser infringido ese deber normativizado, o sea, previsto en la ley, por el funcionario que está a cargo de un proceso de contratación o de adquisición. Entonces, no es cualquier funcionario, ojo, el que puede ser sujeto activo del delito, sino que tiene que ser un funcionario, pero que a su vez tenga a su cargo, tenga un poder de decisión en un proceso de contratación o de adquisición. El delito de negociación incompatible presenta dos elementos típicos a partir del artículo 399 del Código Penal. Uno, el interés indebido sobre un contrato u operación que está a cargo del propio funcionario público, o sea, del sujeto activo del delito. Ojo, un interés indebido sobre el contrato u operación. Quiere decir que puede haber un interés debido, un interés legítimo. Pero lo que se cuestiona, lo que se reprime o reprocha al sujeto agente es el interés debido, que es entendido como aquella situación en que el funcionario tiene un interés que no es procurar un beneficio para la administración pública, sino pues es procurar un beneficio propio de tercero. En buena cuenta, el funcionario público tiene un conflicto de intereses al actuar, ¿verdad? Porque infringe, digamos, el deber de procurar el beneficio a la propia institución a la que pertenece por maximizar el beneficio al interés propio o de tercero. Quiere decir que se quebranta
la imparcialidad que debe tener el funcionario público en las contrataciones del Estado. Bien, eso es el interés indebido como primer elemento típico. El segundo elemento típico es que debe existir un interés de obtener provecho propio o para un tercero. Este segundo elemento, el interés de obtener un provecho propio de tercero, podría, o mejor dicho, califica como un elemento típico subjetivo, mientras el primero, o sea, el interés indebido sobre un contrato u operación, forma parte de la tipicidad objetiva. El segundo elemento, que es el interés de obtener un provecho propio para tercero, forma parte de la tipicidad subjetiva. En buena cuenta, se exige no solamente un dolo en el actuar, o sea, la conciencia y voluntad de, de vulnerar la imparcialidad que se tiene en la contratación u operación de un servicio o de una obra, sino que a su vez se exige algo más del dolo, que es un elemento subjetivo de trascendencia interna. O sea, además del dolo, se exige ese elemento subjetivo de trascendencia interna, que es el interés de obtener un provecho propio o para un tercero. Pues ahí ya tenemos los dos elementos, ¿verdad? El elemento objetivo y segundo, el elemento subjetivo. Entonces, la búsqueda del provecho propio de un tercero, esa es la motivación por el cual el funcionario se interesa en el contrato. Muy bien. Lo interesante de esta casación 841-2015 de Ayacucho es que, como corresponde, como es natural, todos los elementos que se ha mencionado hace un momento, quiere decir el elemento objetivo y el elemento subjetivo, debe ser materia de prueba en el proceso penal. O sea, no se puede presumir la concurrencia de uno otro. Tiene que haber prueba. De hecho, que más adelante vamos a ver la prueba por indicios a partir pues, de una ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el elemento subjetivo de trascendencia interna es la motivación que debe tener el autor para realizar la conducta, que es distinta al dolo, o mejor dicho, se suma al dolo. Bien. ¿Qué ocurrió en este caso de Ayacucho? De Ayacucho, me refiero a la casación 841-2015. ¿Qué ocurrió en este caso? Este es importante porque trata sobre las contrataciones que tienen lugar en una situación de emergencia. Y es que la ley de contrataciones del Estado, en la que se analiza, porque las leyes de contrataciones también cambian frecuentemente, ¿no? En esa oportunidad se analizó la ley 10.000 o 1017, y anteriormente a la ley 1017 estaba la ley 26.850. Entonces, analiza la situación especial que se da o cuando se realiza una contratación, pero en una situación declarada de emergencia. Porque allí
la propia ley de contrataciones del Estado, específicamente el artículo 20, el literal B de la ley de contrataciones del Estado, prevé la flexibilización que se autoriza, digamos, a las entidades del Estado cuando se trata de una situación de emergencia, en la que allí la contratación es realizada de manera directa. Y evidentemente tiene que ser así. Imagínense ustedes el caso de un terremoto, ¿no? O el caso de pues, una inundación. Allí, en esas situaciones que son extraordinarias, en algunos casos imprevisibles, se necesita pues realizar contrataciones o adquisiciones pues de manera urgente, ¿verdad? Para auxiliar a los damnificados, en la cual no se puede seguir pues todas las formalidades de contratación previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, sino que más bien allí se permite una flexibilización para un control ex post a las compras realizadas en vía de regularización. O sea, se permite contratar en forma directa lo estrictamente necesario para prevenir y atender los requerimientos pues, que son generados como consecuencia directa del evento acaecido para satisfacer esas necesidades sobrevinientes, pero con la obligación de regularizar posteriormente a la contratación y adquisición, posteriormente a las compras realizadas, y en un plazo determinado que según la ley es de 10 días, se permite entonces esa regularización. Y eso es precisamente lo que ocurrió en este caso. En este caso. En Ayacucho, efectivamente se dio una situación de emergencia y se inicia el proceso de negociación incompatible porque se había verificado pues una serie de infracciones de carácter administrativo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Pero la Sala Penal de Apelaciones de Ayacucho no consideró que los defectos administrativos por sí mismos no evidencian la comisión del delito de negociación incompatible. O sea, no basta únicamente los errores o las infracciones de carácter administrativo en relación a la normatividad que la regula, que en este caso era la Ley de Contrataciones del Estado. Porque la propia ley estableció esa excepcionalidad. Es decir, en supuestos de contratación de emergencia es comprensible, es hasta inevitable que se cometan defectos administrativos. Por eso es que la propia ley ha señalado un plazo de 10 días para que estos errores puedan ser subsanables o puedan ser formalizados, digamos, digamos, las compras que se han hecho en una situación de emergencia de esta naturaleza. Entonces, en todo caso, la idea importante es la sola infracción al procedimiento de contratación puede ser un indicio, pero es absolutamente insuficiente si no está acompañado de otra evidencia que demuestre el interés propio o el interés de terceros. Entonces, desde ya, en esta casación va generándose un sendero importante en materia probatoria, que es, en no pocas ocasiones, como en este caso justamente, por el solo hecho de haberse verificado que no se siguió escrupulosamente
la regulación, todas las formalidades en la adquisición, en las compras. Con eso, automáticamente se inició una investigación y hasta una condena a los funcionarios públicos que estuvieron encargados de esa contratación, lo cual no se corresponde con uno de los principios del título preliminar del Código Penal, ¿no? Que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Bien, a ver, me están preguntando, ¿qué expediente es? Sí, es la casación 841-2015, 841-2015-Ayacucho. Fíjense, la propia ley señala que tiene un plazo de 10 días para la regularización del procedimiento y estos se computan desde el momento de la entrega del bien o la primera entrega del bien en caso de suministros o el inicio de la prestación del servicio o el inicio de la ejecución de la obra. Incluso, luego de realizar el control sobre el proceso se señala como otra obligación la remisión de información pertinente a la Contraloría General de la República. Bueno, entonces, ¿cómo quedó? Me preguntan, y es válida la pregunta, por cierto, ya me estaba yendo para el otro lado. ¿En qué quedó el caso de la congresista Zenaida Uribe? La pregunta es, en base a lo que ha desarrollado la casación 841, precedente vinculante de la Corte Suprema 841-2015 Ayacucho, la congresista Zenaida Uribe tenía competencia en la contratación de esos paneles de ese colegio estatal. ¿Formaba parte de sus competencias? No, claro que no, así es. Entonces, desde allí nada más, no es posible que se le pueda atribuir ese delito. Ese delito no, pero otro delito sí. ¿Cuál es ese otro delito que sí podría calzar mejor en ese accionar? A ver, por ahí ponen tráfico de influencias, abuso de autoridad. ¿Cuál será? Está mejor. Sí, yo también considero que el que se puede asemejar más es el delito de patrocinio ilegal, ¿no? El que valiéndose de su calidad patrocina intereses de particulares ante la administración pública. Digamos que ese se acomoda mucho más, digamos, al comportamiento que hemos advertido a través del video, ¿no? Entonces, el delito de negociación incompatible es un delito especial propio, un delito de infracción del deber. Pero acá viene la particularidad de este delito en relación a otros. El agente oficial ha de haber actuado en el proceso de contratación pública, en cualquier etapa de ella, con base a un título habilitante y con capacidad de decisión, o sea, debe tener facultades y competencias para intervenir en ese proceso. Entonces, no cualquier funcionario servidor público,
sino que debe ser alguien que tenga capacidad de decisión o de influencia en el proceso de contratación pública, en el proceso de contratación pública. Ahora vamos a ver, entonces, ya contestada ya lo que pasó con la congresista Zenaida Uribe, vamos a analizar el caso 396-2019 Ayacucho. Caso 396-2019 Ayacucho. Porque acá se trabaja en base a prueba por indicios. Así que también es importante ver este. Este es un caso contra el subgerente de obras de la Municipalidad Distrital de Higuaín, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, en relación a la obra, instalación del sistema de alcantarillado y mejoramiento del sistema de agua potable en los centros poblados de Chigua, Cangari. Bien, entonces se trata pues de una obra que fue sometida a un proceso de licitación pública y en la que se adjudicó la obra al consorcio Higuaín. Lo que ocurrió es que solamente se presentó un postor. De acuerdo a las bases, se presentó un solo postor. Pero se verificó una serie de irregularidades en todo el procedimiento, el proceso de licitación pública. Por ejemplo, no tenía la maquinaria que se requería para poder ganar la licitación, o por lo menos no tenía las mismas características exigidas en la licitación pública. Le otorgaron un puntaje que no correspondía en base a los requisitos exigidos, y en vez de declarar pues desierto el proceso de selección, a partir de todas estas irregularidades, incluso respecto a la calificación del residente de obra que iba a trabajar, le otorgaron puntos innecesarios a diversos ítems para que pueda cubrir el puntaje mínimo necesario, pues le otorgaron la obra. Bien. Entonces, recuerden que solo se presentó un solo postor. ¿Cuáles son las irregularidades? Fue calificado con un puntaje superior al que le correspondía. Ustedes saben que toda licitación pública debe contar con la participación de un notario, y en este caso se presentó o participó una notaria pública, la misma que señaló también incluso en el mismo acto público una serie de irregularidades, como se dio comienzo al acto sin esperar la presencia de la propia notaria. La propia notaria advirtió que el puntaje otorgado no era razonable, no tenía correspondencia con las bases. Y también advirtió y lo consignó en su respectiva acta que el representante de la empresa entraba y salía haciendo coordinaciones con los propios funcionarios de la entidad edil. Bien, entonces, a partir de todos esta serie
errores, que no es igual al caso del presente vinculante porque no estábamos en una situación de emergencia, o por lo menos en el caso no se visualiza esa posibilidad. Todos estos actos administrativos, insubsanables, por cierto, hacen de que se pueda verificar, digamos, el interés que tenía esta persona, que sí participó en la contratación pública, en el proceso, porque ya les mencioné que tenía el cargo de subgerente de obras de la municipalidad. Entonces, este conjunto de elementos, en el que sí tenía una competencia directa el sujeto agente del delito, hicieron que se verificara por parte de la Corte Suprema, pues una participación dolosa, lo cual ha sido demostrado por una pericia, una prueba pericial contable y la testimonial de la notaria que participó en ese evento y dio cuenta en el acta de las diversas irregularidades que había advertido. En este caso, se había absuelto al imputado y se ordenó la anulación de la sentencia absolutoria y se ordenó que se realice un nuevo juicio. Entonces, este conjunto de indicios probados con la prueba pericial contable, probados con la declaración testimonial de la notaria, sobre todo la serie de irregularidades patentes, manifiestas, que se observaron en toda la licitación, sirven de indicios para demostrar pues, que existía un interés de parte del funcionario público, que tenía competencia directa en la contratación. A diferencia del caso, por supuesto, de la congresista que no tenía ninguna competencia en el mismo. ¿Es importante practicar una pericia contable? Bueno, sí es importante para, en este caso se practicó, por cierto, no es una prueba tasada, digamos, no quiere decir ello que en todos los casos de negociación incompatible, la prueba absolutamente necesaria sea la pericia contable. Basta hacer una contrastación de la forma en que se desarrolló el procedimiento, el proceso de licitación pública y contrastarla con las bases, contrastarla con la ley de contrataciones del Estado para verificar si se siguieron todos los parámetros ahí señalados. En este caso, sí hubo una pericia y por tanto, si la hubo, pues con mayor razón tenía que haberse valorado. Bien, entonces, ese ha sido el análisis de la casación 396-2019 Ayacucho. Voy a utilizar los chats para ver si hay algunas preguntas que podamos ir contestando. Excelente, maestro. Estimados participantes, si tendrían alguna pregunta que realizar a nuestro docente, pueden levantar su manito, ¿sí? En reacciones y realizar la pregunta que sea conforme a lo que se ha explicado. Siempre activando su cámara. ¿Cómo está, doctor Matías? Adelante, por favor, puede activar su audio. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Gracias por lo muy didáctico y de verdad muy aceptable la información que nos da. La pregunta va en referencia, usted nos ha hablado de la participación en las contrataciones con cierta capacidad de decisión. Una vez producida la contratación, en etapa ejecutoria, si existe la intervención de un tercero, ¿podría estar implicado en el delito de negociación incompatible?
Bien. A ver, este es un delito en que lo que se reprime es como un acto preparatorio, porque si hubiese una componenda, una dádiva, por ejemplo, una promesa, un beneficio económico de por medio entre el contratista y el funcionario público, ya ese supuesto escaparía del delito de negociación incompatible. Ya calificaría en otro tipo delictivo. Por eso se señala que el delito de negociación incompatible es un delito residual respecto a los otros delitos de corrupción de funcionarios. Eventualmente podría ser, por ejemplo, un delito de cohecho, ¿ah? En que allí sí participa como cómplice primario el sujeto corruptor, ¿ah? El que entrega la dádiva, la promesa o la ventaja económica al funcionario público, ¿no? En este caso, únicamente está dirigido la negociación incompatible hacia el sujeto agente calificado, que es el que tiene poder de decisión o participación en la licitación, pero sin que exista en concreto un beneficio patrimonial, porque insisto, eso ya escaparía del tipo delictivo e iríamos hacia otro tipo delictivo del delito de corrupción de funcionarios, por cierto. Muchísimas gracias, maestro. Estimados participantes, siempre activando su cámara, ya saben, para darles pase al audio. Sí, tenemos a Neilia y a Kelvin. Por favor, activen su cámara, si no, lamentablemente no puedo darles pase. Para terminar la respuesta, por favor, es importante tener en cuenta la casación 841-2015 Ayacucho, y específicamente sobre la misma pregunta que se ha hecho hace un momento, el fundamento 28º y 30º. A ver, dice, la participación de un tercero en un delito de infracción depende fundamentalmente que la misma sea incluida en la redacción típica. Es el caso de los denominados delitos de participación necesaria que exigen para su configuración la presencia de dos intervinientes, como es el caso, les decía, el caso de el cohecho, ¿no? El obligado especial y el extraneus, o también el caso del delito de peculado, ¿no? Para un tercero. Sin embargo, la estructura típica del delito de negociación incompatible dice, no permite la intervención del tercero con el que se realiza la operación. Puede darse, estaría configurado un delito distinto, cohecho, colusión, entre otros. Entonces, la Corte Suprema señala de manera muy clara, no estamos frente a un delito de participación necesaria, como sí lo es la colusión, por lo que la intervención de la parte con la que se celebra el contrato no es necesaria, ¿sí? Pues es un delito de peligro. Este es un delito de peligro, ¿ya? Listo, entonces eso es para complementar la pregunta, y además que es un precedente vinculante de la casación 841-2015 Ayacucho. Muchas gracias, maestro. Estimado Kelvin, te doy pase al audio. Estimado Kelvin, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente, ahí está. Sí. Adelante. Sí. Buenas noches, doctor Taboada. Un gusto escucharlo. Muy interesante esta ponencia sobre negociación incompatible. Y creo que ha esclarecido muchas dudas sobre la tipicidad objetiva y subjetiva en este tipo de delitos. Yo quisiera un poco ahondar, doctor, en la parte de la tipicidad subjetiva, es decir, el elemento de trascendencia del interés o del provecho, ¿no? En provecho propio o de tercero.
cuando se habla de este elemento de trascendencia del interés y el provecho de tercero, y digamos ligado al tema de la contratación pública, en este caso se relaciona con un contratista, tendríamos que relacionar este elemento de trascendencia interna con un contratista y por tanto hablaríamos de un extraneus en este tipo de delitos, o definitivamente no es un delito de encuentro y por ende no puede darse, digamos, el extraneus, ¿no? Eso, doctor, más o menos la pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como ya se ha señalado hace un momento, y siguiendo, por supuesto, el precedente vinculante de la casación 841-2015 Ayacucho, este delito básicamente es un delito de infracción del deber. Es decir, se quebranta la imparcialidad que debe tener un funcionario servidor público en las licitaciones. O sea, no debe tener un interés ni directo ni indirecto en quien sea el potencial ganador o a quien se le otorgue la buena pro en la licitación. Entonces, el quebrantamiento específico, creo yo, es la imparcialidad que debe predicarse de todo funcionario público, que en todo caso el interés debería ser el mejoramiento o el adecuado desenvolvimiento de la actuación pública, o en todo caso velar por los intereses de la administración pública. Sin embargo, el delito de negociación incompatible, más bien ocurre un conflicto de intereses, porque el conflicto se da porque el funcionario prevalece el interés propio o el interés de tercero en que gane determinado postor, ¿ah? En que se le favorezca determinado contratista. En buena cuenta, en la exposición de los hechos, en la teoría del caso, el Ministerio Público evidentemente tendrá que hacerse referencia necesaria al extraneus, o sea, a la persona, mejor dicho, a la empresa que ha logrado pues el beneficio o el favor del funcionario público en haber dirigido la buena pro, vulnerando, por supuesto, la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, ¿no? Vulnerando diversas normas de carácter administrativo. Sin embargo, hasta ahí llega el tipo delictivo, solo hasta ahí, porque si se verifica en el caso en concreto que, y probablemente sea así, ¿no? Si se verifica que de por medio para esa predilección por el otorgamiento de la buena pro a uno de los postores, manipulando, digamos, el procedimiento de licitación, si se verifica que ha recibido algún beneficio económico, alguna dádiva, alguna promesa, y se comprueba, digamos, ese beneficio económico, como señala la Corte Suprema, ya desbordaría ese comportamiento al propio delito de negociación incompatible, y más bien ese comportamiento encajaría en otro delito que es mucho más grave, ¿no? Que podría ser el cohecho o podría ser la colusión, en la que en esos delitos sí hay una participación necesaria del extraneus con el intraneus. Ambos tienen el interés común, ¿ah? de perjudicar, digamos, al Estado, vulnerando pues todas las garantías que debe tener un procedimiento que se predica debe ser totalmente objetivo. Entonces, cuando hay esa participación necesaria en la que se verifica esos otros elementos objetivos, y ahí escapamos del delito de negociación incompatible. En la negociación incompatible únicamente apunta a la afectación de la imparcialidad del funcionario servidor público. Nada más.
nada más. Por eso es que señala que el funcionario que indebidamente, en forma directa o indirecta o por actos simulados, se interesa en provecho propio o de tercero, ¿no? Hasta ahí llega, digamos, la descripción típica. Por tanto, si bien aparece, digamos, en la descripción fáctica, ¿no? En la descripción de los hechos, materia de imputación, aparece necesariamente, pues, el favorecido, sin embargo, su participación para efectos típicos no es relevante, digamos, no es relevante, porque todo se concentra en verificar la notoria parcialidad del funcionario servidor público. Bien, ahora vamos a avanzar un poco más con algunas otras ejecutorias y luego seguimos con las preguntas. ¿Sí? Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Bien. Entonces ahora tenemos el recurso de nulidad 666-2016 ANCAS. Recurso de nulidad 666-2016 ANCAS. Este es de fecha 29 de mayo del año 2017. 29 de mayo de 2017. Entonces, este es un caso, sí, anecdótico, porque se trata de 3 imputados que forman parte del Comité Especial Permanente de la Municipalidad Provincial de Pomabamba. Bien, entonces ellos participaron en un proceso de selección para la construcción de 2 aulas de una institución educativa. Listo. Los 3 imputados calificaron positivamente y otorgaron la buena pro a una empresa, se llama empresa GIH Contratistas Generales. ¿Cuál es lo anecdótico? Que quien era su gerente general, o sea, el representante legal de dicha empresa, no era otro que el teniente alcalde de la misma municipalidad. El teniente alcalde de la misma municipalidad termina ganando la buena pro en su propia municipalidad con una empresa. Es decir, ahí es pues bastante evidente, digamos, el beneficio propio, ¿no? que tiene, digamos, esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con los integrantes, digamos, del Comité Especial Permanente? Que fueron 3 personas. Pues, de plano vulneraron, pues, una norma básica, ¿no? De la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es, pues, que no puede otorgar una buena pro, pues, a un funcionario de la propia entidad, tratante. Eso es algo ya, pues, hasta elemental. ¿Ah? Y luego después de haber ganado la buena pro, recién el teniente alcalde transfirió la totalidad de sus participaciones en la empresa a otra persona. Pero pues ya estaba digamos, más que consumado el delito. Y por último, ni siquiera la empresa se encontraba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, como había comunicado la OCE, ¿no? Entonces, 2 aspectos a tener en cuenta allí para, digamos, para comprobar el comportamiento doloso de estos integrantes de esta comisión. Primero, porque se calificó y se declaró ganadora una empresa que no tenía ni siquiera la certificación positiva de OCE. Y por último, el propio teniente alcalde de esa municipalidad era uno de los socios fundadores de la misma. Bien. Entonces, puede incorporarse el delito de negociación incompatible al
miembro accionista de la empresa J&H Contratistas Generales, que fue el teniente alcalde, podría incorporarse como cómplice primario, o sea, como extraneus. Fíjense que en el desarrollo de esta hipótesis, de la teoría del caso del Ministerio Público, no se ha mencionado en lo absoluto que los integrantes del comité se hayan beneficiado económicamente o hayan recibido alguna prebenda o algún beneficio por parte del teniente alcalde. Eso no forma parte de la teoría del caso del Ministerio Público. Solamente la vulneración de la imparcialidad de estos integrantes del comité por obvias razones al haberle dado la buena pro a una empresa de la cual su representante era el teniente alcalde. Si esto es así, claramente los funcionarios públicos, integrantes del comité, qué duda cabe, son los sujetos activos del delito, ¿sí? Porque tienen esa condición especial de, además de ser funcionarios, tener capacidad de decisión y participar en este comité. Pero puede ser incorporado como cómplice primario al teniente alcalde, porque esta es una situación bastante particular, ¿verdad? No es cualquier persona representante de la empresa ganadora, sino es uno de la propia institución. A ver, ¿qué dicen sobre este aspecto? Creo que han levantado la mano 2 personas. Muchísimas gracias, doctor. Estimado Mario Puente, adelante, por favor. Estimado Mario Puente, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los participantes, doctores. La pregunta es sencilla, disculpe. ¿Por qué, como representante del Ministerio Público, las empresas que tienen contrato contra el Estado del OCSE, el Ministerio Público no les embarga sus bienes? Porque se ha visto en empresas que han tenido contrato contra el Estado, empresas transnacionales, se rigen a otra ley y no le embargan sus bienes. Y lo venden, lo privatizan o lo venden sus acciones. Esa es la pregunta, doctores. Gracias. Miren, esa es una pregunta muy interesante, ¿ah? Y que me permite explayarme un poco nada más, porque no es motivo de la conferencia, pero a nivel nacional se ha creado un sistema que se denomina de extinción de dominio. A nivel nacional solo hay 3 salas de apelaciones de extinción de dominio. Una queda en Lima, otra en Arequipa y otra en La Libertad. Solo 3 salas se encargan de conocer en segunda instancia los procesos de las 34 cortes de justicia a nivel nacional. O sea, tienen una competencia supradistrital. Cada sala tiene una competencia aproximadamente de 11 distritos aproximadamente. Y son salas que conocen los procesos de extinción de dominio. Y es en ese proceso donde justamente lo que se persigue ya no son a las personas como en el proceso penal. El proceso penal se centra específicamente, la atención del Ministerio Público es la pretensión punitiva, o sea, la imposición de una pena privativa de libertad como consecuencia de la comisión del delito. Y si se ve, se descuida mucho la parte de la persecución de los bienes. De hecho, que rara vez podemos ver en el proceso penal incautaciones o embargos de bienes. Es por ello que en nuestro país, al igual que ocurre en varios países de Latinoamérica, se ha incorporado este proceso de extinción de dominio hace 4 años, en que el objetivo principal es extinguir la propiedad de los bienes de aquellas personas que están vinculadas a diversas actividades delictivas, especialmente aquellas actividades relacionadas con los delitos contra la administración pública.
Incluso, fíjense, ni siquiera es necesario que en el proceso penal se haya emitido una sentencia condenatoria para que se inicie el proceso de extinción de dominio y se le pueda quitar sus bienes inmuebles, sus vehículos, y en fin, cualquier bien que tenga pues una utilidad patrimonial, una significación patrimonial. Y eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, el proceso de extinción de dominio viene a ser una respuesta eficiente y eficaz de cara a extinguir la propiedad mala vida, digamos, que tiene un origen espurio, que viene a ser pues las ganancias de una actividad ilícita o aquellos bienes que han sido utilizados de manera ilícita. Por ejemplo, el contrabando utiliza pues las empresas de transporte público pues para poder llevar la mercadería que no paga impuestos, que ingresa a través de las fronteras de manera subrepticia en nuestro país e invade el mercado nacional, generando un serio perjuicio a nuestra economía. Cuando se verifica ese tipo de transporte y es intervenido por la policía, automáticamente se inicia la extinción de dominio independientemente del proceso penal. Entonces, a la respuesta, un instrumento poderoso para poder extinguir la propiedad de estos bienes de origen ilícito es, qué duda cabe, el proceso de extinción de dominio. ¿Sí? Es como paréntesis a la pregunta que se ha hecho. Bien, pero recuerden que estamos analizando el recurso de nulidad 666-2016 antes, porque ahí aparece una variable interesante, ¿no? La variable es la participación de la empresa como cómplice primario en el delito de negociación incompatible, porque la empresa ganadora, repito, era de propiedad del teniente alcalde, coincidentemente la municipalidad que había realizado pues este proceso de licitación pública. A ver, ¿alguna participación alguna opinión sobre este punto? Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, ya saben, interacción, tienen que levantar su manito y activar su cámara, si no, no se puede dar pase al audio. No, doctor, a través del audio. Ah, sí, tenemos a Kelvin, pero no tiene activo su audio, su cámara, entonces no se puede dar pase al audio. Sí, se les tiene que ver. Estimado José Enrique, ¿cómo estás? Sí, te puede ver. Adelante, por favor. Puedes activar tu audio y activar tu cámara. Buenas noches, doctor. Lo escuchamos. Una consulta, doctor. En una suscripción de contrato en una empresa contratista de servicio de vigilancia con una entidad pública, se detectó muchas faltas durante el año 2022 del personal de seguridad. Y se le paga, la empresa usuaria le pagó normalmente todos los meses. Configuraría como un delito de negociación incompatible, doctor, aparte de que estén inmersos el área usuaria, o qué funcionarios estarían inmersos en este supuesto delito. Esa era mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien. Bueno, cuando se habla de todo el proceso, se incluye también a la ejecución del servicio o la obra o la compra que ha sido motivo del objeto del contrato. Entonces, si se verifica que se está cumpliendo con el pago, digamos, de lo que se ha pactado por el servicio, pero hay un evidente incumplimiento del servicio, en este caso de vigilancia, que es, digamos, que va contra las cláusulas del propio contrato que deviene del proceso de licitación, pero no solamente se verifica ello, sino que tiene que verificarse
el elemento interno trascendente, que es el beneficio propio de terceros. Es decir, ese es un elemento, un indicio, pero no es suficiente, no es suficiente. Por ejemplo, el recurso de nulidad 2641-2011 Lambayeque es también bastante interesante para la respuesta, porque allí justamente se estableció como criterio que las irregularidades administrativas que pudieran haberse presentado en la tramitación del procedimiento de licitación o en su ejecución, solo puede tomarse como un indicio, dice, efecto de determinada responsabilidad penal del delito, pero debe estar acompañado de otros elementos probatorios que incidan en la determinación del interés que caracteriza el delito de negociación incompatible. O sea, no toda irregularidad o incumplimiento contractual debe ser de competencia o debe tener una respuesta de carácter penal o debe ser reconducido como el delito de negociación incompatible. No, porque ya hemos señalado desde el inicio que todos los elementos subjetivos y objetivos del delito de negociación incompatible deben ser acreditados. Y concretamente, sobre el interés, hay hasta 3 modalidades de interés, fíjense, en que se puede cometer este delito de negociación incompatible. Puede ser un interés directo, ¿sí? ¿Cuándo es un interés directo? Cuando el sujeto activo personalmente pone de manifiesto sus pretensiones particulares indebidas al participar como funcionario en un contrato u otra operación estatal. Es decir, no hay una interpósita persona, sino él mismo, el mismo funcionario, hace saber sus pretensiones o su interés particular en que determinado postor gane la licitación. El otro es de manera indirecta, ¿no? Cuando el agente se interesa en el contrato de operación, pero a través de otras personas que pueden ser particulares u otros funcionarios públicos, que seguramente es el caso, es el caso de los veedores, los contratos públicos, que vamos a ver otro caso, el caso del veedor. Ha sido desarrollado por la jurisprudencia. Es en el caso del recurso de nulidad 351-2015 Santa, el caso del veedor. ¿Qué pasó acá? Se trataba de un veedor de la oficina de control que tuvo contacto con los miembros de la comisión y por tanto influyó, fíjense, influyó en una contratación pública. O sea, no formaba parte del comité, pero era un veedor, o sea, era un controlador del comité que a su vez favoreció o influyó para que se favorezca a un determinado contratista, ¿no? Ya, entonces, ese es indirectamente. Y tercero, por acto simulado. O sea, tres modalidades de comisión de ilícito, de manera en base al interés, ¿no? Directo, indirecto y el tercero por acto simulado. Este es el más frecuente, el del acto simulado. Porque allí, en este supuesto, los contratos o operaciones se realizan con empresas que simulan tener una titularidad o representatividad distintas cuando realmente son de propiedad de la gente o están vinculados a este. Es decir, lamentablemente, muchos funcionarios públicos que tienen poder de decisión generan empresas paralelas o generan empresas vinculadas a familiares o vinculadas a testaferros o a personas que son puestas, digamos, de fachada por el funcionario, que terminan ganando las licitaciones. Entonces, en ese caso, el funcionario aparenta tener un interés en la administración pública, pero en realidad está ocultando el interés privado y particular de favorecer a esa determinada empresa. Por eso es que
se sospecha, o es un secreto a voces, que algunos servidores públicos que trabajan sobre todo en el área de logística, curiosamente otorgan la buena pro siempre a determinada empresa. Y esa empresa, si uno sigue auscultando, son empresas de fachada, que no tienen no tienen una atención al público, digamos, funcionan de manera totalmente cerrada, pero terminan ganando digamos, las licitaciones, y vinculadas seguramente a un servidor estatal que participa justamente en esa licitación. Entonces, para cerrar, tres formas, ¿no? En que se puede, o tres modalidades de comisión de este ilícito respecto al interés directo, indirecto o por acto simulado. Muchas gracias, doctor. Damos pase a Richard. Richard, está activado su audio, ya que activó su cámara. Estimado Richard, ¿puedes activar tu audio? Muy amable. Buenas noches, profesor Taboada. Buenas noches con todos. Profesor, hubo un caso concreto en una municipalidad provincial en el norte. Procesaron al comité de selección por dos delitos: colusión agravada y negociación incompatible. Por colusión agravada lo archivaron porque las preguntas que le hicieron al contratista, así de sencillas, si conocían a los miembros del comité, él respondió que no los conocía. Y sin embargo, archivaron bajo ese extremo. Lógicamente, excluyeron al extraneos y solamente se llegó a procesar por negociación incompatible a los miembros del comité. Tengo entendido también que el Se apagó el audio. Se apagó el audio. Se apagó. Con el extraneos tiene que haber un nexo amical, compadrazgo, algo que los una. Pero sin embargo, tomando en cuenta que en la negociación, en la colusión agravada los archivaron porque no los conocía, entonces, ¿cómo podría interesarse indebidamente estos miembros del comité en alguien que no conoce? Y sin embargo, fueron sentenciados por negociación incompatible. Esa era mi duda, profesor. Gracias. Bien. Bueno, en la negociación incompatible habíamos señalado que es un tipo delictivo residual de otros tipos delictivos más específicos. ¿Sí? O sea, cuando no calza, digamos, el tipo delictivo en colusión, por ejemplo, donde las exigencias probatorias son mayores, el delito de negociación incompatible, porque allí lo que se cuestiona es la falta de imparcialidad del funcionario y servidor público en el proceso de otorgamiento de buena pro por una obra o por un servicio específico. ¿Y cómo se determina, digamos, ese interés propio o de terceros? Por el comportamiento que ha tenido durante el proceso. O sea, cuando se verifica la intencionalidad a partir de la vulneración manifiesta y evidente de diversos requisitos exigibles para que pueda ser merecedor del otorgamiento de la buena pro. Y a veces con indicios adicionales, como es el caso, por ejemplo, del teniente alcalde de la municipalidad, que obviamente tenía una posición privilegiada dentro de la institución, que generó de que, pese a no tener la certificación de la OCDE, que fue elemento básico, esencial para participar, sin embargo, hicieron ganador a esa empresa, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues no solamente se verifica como indicios los vicios en el procedimiento, sino que además, adicionalmente,
hay un elemento que también podría comprobar ese interés, ¿ah? A favor de tercero, que en este caso era el teniente alcalde. Entonces, pues va a ser difícil ingresar, digamos, al tipo subjetivo, ¿no? Por eso es que se habla en la actualidad de un dolo normativo, es decir, a partir del comportamiento objetivo que es verificable a través de diversos medios de prueba, se puede deducir cuál ha sido la intención, digamos, del sujeto activo. Pero insisto en que tendría que ser, pues, tendría que ser un cúmulo de defectos en el procedimiento que denotarían que cualquier persona promedio, pues los podría haber advertido, Ir más allá, por ejemplo, un levantamiento de secreto de las comunicaciones para verificar si ha habido, pues, llamadas telefónicas entre digamos, el beneficiario y el servidor o funcionario público, sería un reforzamiento, digamos, de esa idea, mas no sería esencial, porque insisto que lo que se ataca es al servidor o funcionario, no el beneficio económico que ha tenido el funcionario a partir de esa infracción, digamos, administrativa al proceso de selección, ¿sí? Entonces, claro, lo sacan por uno, o sea, lo excluyen por un delito, pero realmente termina siendo condenado por otro. Eso es justamente la lógica de este delito, ¿no? El delito de negociación incompatible como figura residual. Quería comentarles un poco más de la recurso de nulidad 351-2015 Santa, que es el caso del veedor que he hecho mención hace un momento, ¿sí? ¿Qué había ocurrido? Bueno, en principio, en esta ejecutoria se señala que el delito puede cometerse en cualquier etapa del contrato o la operación. Por ello, el interés que se revela es a través de actos objetivos que pueden darse en la etapa de negociación, durante la suscripción, en su ejecución o en la liquidación del contrato u operación. Fíjense, todas las etapas abarca del contrato, ¿no? Todas las etapas. Entonces, ¿qué había ocurrido en este caso? El veedor de la oficina de control se contacta con una empresa, con la jefa de imagen de una empresa que se llama Inversiones SAC, una de las empresas postoras. Entonces, esta persona le quedan en verse en un restaurante bastante conocido en la ciudad del Santa, y le dijo que le iba a favorecer, el veedor le iba a favorecer a este contratista en un proceso de selección a cambio de una ventaja económica. Como no aceptó, terminó ganando otra empresa. Luego se realizó otro proceso de selección, y en este caso ya la representante de la empresa postora, que había perdido en el primer proceso de selección, graba al veedor, y se realiza una pericia de criminalística, de alta tecnología de la gerencia criminalística, y se señala que es imposible, digamos, poder reconocer, digamos, la voz de esta persona porque había defectos en la grabación. Sin embargo, el acusado sí aceptó haberse comunicado por teléfono celular con la representante de la empresa. Obviamente no le reconoce la propuesta, digamos, indebida que le hace, pero por lo menos sí reconoce haberse comunicado con ella, y además sí habían llamadas entre ellos, ¿no? Así que se determinó que esta persona
sí tenía injerencia en el proceso de selección, porque nada menos que era el veedor de la Oficina de Control, en este caso de la Universidad Nacional del Santa, y además tuvo contacto y comunicación con los miembros de la comisión, con probabilidad, por tanto, de influir para beneficiar a la postora en el proceso de licitación. Incluso el mismo veedor le asesoró para que presentara su propuesta conforme a los requerimientos de la universidad. En ese sentido, entonces, fíjense, a este veedor de la Oficina de Control se le condena por el delito de negociación incompatible. Es decir, no era necesario que se produzca resultado o el perjuicio económico a la universidad, porque no era necesario que gane. Basta que realice actos de direccionamiento del procedimiento hacia un determinado postor. Pero en este caso, él no formaba parte de la comisión, pero sí tenía una participación como veedor de la oficina de control de esa comisión justamente. Por tanto, tenía una alta posibilidad de influir para beneficiar al postor y por tanto se le incluyó como autor del delito de negociación incompatible. Entonces, este es interesante también porque nos da una variante, digamos, una variante de que quienes tienen poder de influencia, el funcionario que tiene poder de influencia, también puede ser merecedor de reproche penal como sujeto activo del delito. Y para finalizar y darle la respuesta, en el recurso de nulidad 666-2016, sí se consideró al teniente alcalde que era accionista de la empresa ganadora de la Buena Pro, se le consideró como cómplice primario. Sí se le consideró. Por las características de este caso. Y es que como teniente alcalde, pues, tenía una influencia notoria por respecto a los integrantes de la comisión que también trabajaban en la misma municipalidad. Esta es una característica, pues, es un caso bastante particular, digamos, y por esas situaciones que se le consideró a la empresa como, o mejor dicho, al teniente alcalde como cómplice primario. Porque aclarando que no es un delito de necesaria participación, ya hemos aclarado eso con el precedente vinculado. Bien, entonces, para finalizar, hay una casación 1629-2017 sobre la suspensión del plazo de prescripción en el delito de negociación incompatible. Es una sentencia que más desarrolla el tema de la prescripción. Entiéndase la prescripción como la extinción del ejercicio de la acción penal, ¿verdad? Como el impedimento de continuar la función persecutoria y sancionadora del Estado por el transcurso del tiempo. Entonces, aquí es donde se señala que el artículo 339.1 del Código Procesal Penal, pues regula una suspensión sub generis, que es diferente a la suspensión prevista en el artículo 84 del Código Penal. El artículo 84 del Código Penal pues prevé una suspensión cuando se requiere pues un pronunciamiento extrapenal que es relevante para la continuación del propio proceso penal o de la investigación. En este caso, entonces, la Corte de Ayacucho, o sea, la Sala Penal de Ayacucho, había considerado de que el efecto de la suspensión del plazo, que no es otra cosa que detener el plazo para que continúe una vez superado la causa de la suspensión, es inconstitucional. Así lo señaló la Sala Penal de Ayacucho. Pero la Corte Suprema
aclara que ya ese tema había sido harto superado pues en la doctrina jurisprudencial establecida en el Acuerdo Plenario 1-2010 y en el Acuerdo Plenario 3-2012. O sea, ya la Corte Suprema había aclarado hasta el hartazgo que no era una norma inconstitucional. El artículo 339.1 del Código Procesal Penal es una suspensión única, especial, como consecuencia de la formalización de investigación preparatoria. Y el plazo de la suspensión no es otro que el máximo de la pena más la mitad, lo cual tendría que sumarse al otro plazo de la interrupción de la prescripción como consecuencia de la investigación preliminar, que es otro plazo máximo más la mitad. Pero olvidémonos ya de toda esta interpretación un tanto confusa y recuerden que en la actualidad, gracias a este Congreso, se ha modificado la suspensión de la prescripción y en cualquier caso esa suspensión solamente tiene una duración máxima de 1 año. Quiere decir que ahora para cualquier delito basta que ocurra el tiempo máximo de la pena más la mitad más 1 año y prescribe. Pero como estamos ante un delito contra la administración pública y como ya he señalado que se ha modificado la Constitución Política del Estado, en los casos de estos delitos se duplica la prescripción, ya sea que sea cometido por un funcionario servidor público o incluso si es cometido por un particular. Pero igual vale esta aclaración de la suspensión de la prescripción de la acción penal, porque además fue tratado en un delito de negociación incompatible en la casación 1629-2017 ayer. Y ahora sí, estimados amigos, siendo las 10:30, hemos tratado de no agotar el tema. Sin duda que es un tema complejo, requiere, por cierto, un conocimiento de la ley de contrataciones del Estado. Les recomiendo que podamos inscribirnos uno también como magistrado en todos los cursos relacionados con la ley de contrataciones, porque es un tema bastante interesante, pertenece al derecho administrativo económico, porque sabiendo adecuadamente estas leyes de contrataciones del Estado, se va a poder defender de manera mucho más eficiente en estos delitos, sobre todo de negociación incompatible, que mucho tiene que ver con infracciones administrativas. Y bueno, hasta acá nada más llego por razones de la hora.